Talks. Saludos a todos, bienvenidos al podcast de B2A. Hoy vamos a estar conversando sobre el manejo de cambio y para eso vamos a tener a tres invitadas muy especiales. La primera invitada es Vic María Álvarez. Hola, buenos días. Ella es la directora de compras del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico. También tenemos a Ana Vélez, que es ayudante especial del secretario. Saludos a todos y gracias por la invitación. Gracias a ti y a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Y también tenemos a Crisia Feliciano de B2A. Saludos. Ella es asociada, ha sido la Project Manager para un proyecto que ya mismo les vamos a comentar, ¿sí? Mi nombre es Paul Cohen, yo soy gerente para B2A y soy el líder de la práctica de desarrollo organizacional. En la práctica de desarrollo organizacional abordamos temas como, obviamente, el manejo de cambio, que es lo que vamos a estar conversando hoy, otros temas como cultura, clima, prácticas gerenciales. También desarrollamos en esta práctica el Human Capital Framework, que también hemos producido un par de podcasts sobre este tema, ¿no? A finales del año pasado, en noviembre, el equipo de la práctica de organización publicó un insight que habla sobre los músculos que las organizaciones deben fortalecer, no solo durante los momentos de cambio, sino antes de los momentos de cambio, para asegurar que al llegar a un proceso de cambio, pues la organización está capacitada para hacerlo. Y en unos minutos vamos a hablar un poco sobre esos músculos de los que hablamos en este insight. Luego, un par de meses más adelante, terminamos de integrar a esos tres músculos la dimensión de lo que tiene que pasar desde el punto de vista de la gente. Entonces, por un lado tenemos lo que deben hacer las organizaciones para prepararse y qué debe ocurrir con las personas para abordar adecuadamente un proceso de cambio, ¿no? Porque últimamente lo que queremos conversar es el lado humano del cambio y cómo nos aseguramos de que estos cambios sean efectivos, que sean lo más rápido posible, que la gente los adopte de la manera más efectiva, obviamente siempre cuidando la estrategia de la organización y asegurando que se logran los objetivos de la organización. Entonces, para ya entrar en materia, quiero invitar a Crisia a que nos cuente un poco por qué tenemos a esta gente del Departamento de Seguridad Pública aquí, por qué están ustedes aquí el día de hoy. Claro que sí, gracias Vic Mariana otra vez por unirse al podcast. Estamos aquí porque desde aproximadamente los meses de mayo y junio comenzamos a implementar una herramienta para transformar el proceso de compras interno en el departamento en colaboración con la Administración de Servicios Generales. Actualmente estamos ya culminando lo que fue la fase piloto y mirando hacia el futuro qué mejoras y cómo se va a continuar progresando el proyecto. Ahora, vamos a profundizando un poco en el contexto, vamos a hablar un poco del tamaño del Departamento de Seguridad Pública. Son 6 negociados, un montón de gente. Cuéntenos un poco, Mari, sobre la robustez del departamento para entender un poco la dimensión de un proceso de cambio en el departamento como el de ustedes. Como mencionas, el departamento es un departamento que cuenta básicamente con alrededor de 19,000 integrantes entre los rescatistas, policía y el personal de administración. Y obviamente el traer este tipo de digitalización, de cambio, como es el tema que estamos transmitiendo hoy, es bien complicado porque tenemos que hacer parte a todas esas personas que tienen, ¿verdad?, diferentes visiones, diferentes ya costumbres y maneras de hacer las cosas, y obviamente fue un trabajo, ¿verdad?, que en equipo, entenderlos para obviamente obtener los mejores, ¿verdad?, resultados con este proyecto. Entonces tiene policía, bomberos, el 911, está también investigaciones especiales, cuerpo de emergencias médicas, manejo de emergencias y administración de desastres. Correcto. Hay todo un ecosistema, hay Correcto. un montón de diversidad también, ¿no? Que son elementos que hay que también considerar para un proceso de cambio. Entonces, pues ya entendemos que, en resumen, hay un proceso de digitalización, hay una iniciativa de digitalización de los procesos de compras que viene desde la ASG y que ustedes lo están adoptando, ¿no? Están adoptando ese proceso. Correcto. Y entendiendo que para
que para 19,000 personas, pues entiendo que no son 2 compras al mes, ¿no? Es una cantidad de compras importante y entiendo que impacta, digamos, de muchas formas a distintas áreas de los distintos negociados, ¿correcto? Sí, las características de cada compra, la licitación es distinta, el equipo o materiales que se trabajan, cada negociador, ¿verdad? Es experto en esa área de seguridad que cada uno de ellos maneja, por ende sí, es una gran complejidad en la transacción, es un volumen de compra considerable, pero más que nada la urgencia de poder nosotros responder a poder tener esos servicios y equipo que necesitan obviamente los diferentes negociados es también otra característica que necesitamos manejar y poder ser efectivos en esa área de nosotros, ¿verdad? Administrativamente, esa respuesta es bien importante para que la operación, ¿verdad?, se pueda dar de una manera eficiente. Entiendo, muchas gracias. Y más específicamente, vamos con Ana, ¿cuál ha sido tu rol dentro de este proceso de implementación de JEDI 2.0? Sí, bueno, básicamente yo entro a trabajar unos meses después, ya el proyecto había comenzado, así que básicamente entro como un apoyo para la implementación en los empleados en el departamento y en sus negociados. De tu parte, Big Mary, ¿cuál es tu rol o cuál ha sido tu rol de la implementación? Bueno, pues yo vengo un poquito familiarizada ya con los proyectos que tiene B2A desde que comenzamos JEDI. Fui parte de las agencias escogidas para, ¿verdad?, verificar y mirar el piloto, traer ese tipo de feedback de la parte de nosotros, esa retroalimentación que pudiera ser la parte inicial de las compras, que es lo que es JEDI. Y desde ahí, pues empezamos a utilizar ya y a manejar lo que era el proceso con la CG y por el Departamento de Seguridad Pública ser en ese momento el mayor peticionario a nivel de todas las agencias del gobierno que sometía requisiciones, empezamos este proyecto piloto para poder estar en una, ¿verdad?, de igual a igual en que servicios generales. ¿Por qué? Porque ya la transformación de la ASG había comenzado con esa implementación de ese sistema. No, sin embargo, en el departamento seguíamos de una manera manual, lo que nos dio paso a poder entonces nosotros analizar y mirar cómo mejorar esas peticiones, tener una medición y unos controles, saber obviamente qué estamos trabajando, cuándo llega. Así que esa parte, cuando ya Ana se integra, ya habíamos hecho el análisis de mirar los organigramas, los flujogramas de cómo sería lo ideal, todo ese análisis de ver cuánto tardaba una requisición, una petición, hasta que saliera una obligación. Toda esa parte, ya antes de pasar a la parte de la creación, de la digitalización, fue la que entonces ya yo comienzo a hacer con el equipo de B2A y entonces después se integra Ana para la parte ya de comenzar a diseñar con los muchachos flujogramas, cómo sería, ver las pruebas y obviamente en la parte de la implementación. Así que en JEDI... Oficial. En JEDI oficial, correcto, sí. Sí, así que por parte de ASG se ha vivido el cambio, ¿verdad? La transformación completa. Sí, completamente. De verdad ha sido una ventaja y creo que el entender y formar parte en ese inicio con la ACG, utilizando el sistema y viendo los cambios que trajo ese modelo, es lo que me hizo también pues poder ver y analizar todo lo que teníamos nosotros para buscar la eficiencia dentro de la petición. Así que ha sido un proceso tardado en el sentido de que no es fácil analizar. El DCP viene a unir nosotros le llamamos negociados ahora, pero son agencias con una diversidad de procesos que tuvimos que analizar, que tuvimos que buscar el mejor balance para que tuviera sentido lo que íbamos después a ver en un sistema. Así que es un trabajo que es sumamente interesante, porque realmente lo que se busca son las eficiencias, ver qué realmente no hace sentido, y a nivel de gerencia nosotros poder darle lo mejor a los peticionarios, hacerle la vida más sencilla, tanto para ellos, no solamente para nosotros, pero el ver cómo ya en este 2023 nosotros podemos utilizar y mecanizar usando la tecnología a favor, para tener unas eficiencias que verdaderamente han sido muchísimo mejor de lo que nosotras mismas, ¿verdad?, esperábamos, ¿verdad?, esos números, esa eficiencia de verdad ha sido un proyecto sumamente beneficioso.
Gracias, Big Mari. Estás mencionando algunos elementos que son fundamentales en el proceso de cambio y no quiero dejarlos pasar, ¿no? Lo primero tiene que ver con los beneficios. Y entiendo que en ese estudio preliminar que hicieron se dan cuenta primero de lo complejo que es este proceso manual, del tiempo que requiere para todo el personal, digamos, hacer todos estos requerimientos y proceso de compra de manera manual. Y es claro cómo esta digitalización o este cambio va a ayudar a liberar tiempo, digamos, es claro los beneficios. Eso es un elemento súper importante y en la medida que esos beneficios sean claros para todo el mundo, entendemos que es mucho más rápida la adopción. Pero también trae un elemento que es fundamental y en muchas organizaciones descuidamos o se descuidan, y es la relevancia, la importancia de involucrar a las personas temprano en el proceso. Y a ti te involucraron temprano desde la implementación en la ASG, desde la implementación de JEDI en su origen. Y lo que escucho de lo que comentas es que te convertiste en una champion de la herramienta, del sistema. Tuviste los beneficios y fuiste al DSP, digamos, desde ese lugar del convencimiento del valor que traía la implementación de esta herramienta. ¿Es así? Sí, es totalmente cierto. Yo creo que para que las herramientas tengan éxito, tienes que hacer parte a las personas a las que van a utilizar finalmente, ¿verdad? Van a estar involucradas utilizando esa herramienta. Yo lo entendí, lo iba a utilizar totalmente y desde el inicio pude ver el beneficio, y no solamente el beneficio, sino la modernización de los trámites. El gobierno se ha quedado quizá en esa área un poquito rezagado y a veces la gente le tiene, ¿verdad?, un poquito de apatía a los cambios, ¿verdad? No probando aún todavía cuán beneficiosos puedan ser, ahí esa resistencia. En mi caso, el ser parte del proceso y ver el cambio de lo que estaba haciendo la administración era sumamente importante para mí, para nosotros poder trabajar ahora, entender y tener una visión clara de lo que estábamos buscando y obviamente hacerlo una realidad. O sea, no perdernos en no saber qué querer. Cada proyecto yo creo que es importante tener claro qué es lo que quieres, tener esa visión bien clara para poder entonces empezar a trabajar con el análisis y a trazar, ¿verdad?, ese camino que nos va a llevar a tener una herramienta, ¿verdad?, eficiente. Así que eso es bien importante. Entiendo. Y comentas sobre las resistencias que encontraron. ¿Qué otros desafíos, vamos a, por ahora, digamos, a grandes rasgos, qué otros desafíos encontraron en este proceso de implementación? Bueno, antes, ¿verdad? Yana podrá abundar más en el área de ella, pero al comienzo la gente quizás no creía que iba a llegar, ¿verdad?, algo que fuera para hacerle la vida fácil. Obviamente el tamaño del departamento y manejar todo el trámite de requisiciones en papel para mí fue abrumador, es la palabra, era demasiado que manejar, no teníamos, ¿verdad?, unos controles, una eficiencia, un mensaje constante sobre una transacción. Hay muchas partes envueltas en lo que es el proceso de una orden de compra en el gobierno. Y la gente al final del día, cuando yo comencé a hablarles de lo que íbamos a hacer, hasta dónde, ¿verdad?, cuál era mi visión de lo que quería llevar en el departamento, donde un departamento tan grande tenía que moverse realmente, la gente no pensaba que iba a suceder. Sí, decían, sería maravilloso, pero no lo veían. Yo empecé a trabajar con B2A en poder entender esa variedad de niveles de aprobación, de solicitudes, todo lo interno de cada negociado. Y cuando empezó B2A a comunicarse con ellos, ahí fue que entonces el feedback de la gente fue ya más receptivo y siempre mi target fue de decirle a la gente, esto viene a facilitar, es para darte visión, ese control, porque quizás a veces creamos algo que pensamos que es bueno y lo que venimos es quizás a poner otra capa que no nos da eficiencia. Así que hay que tener bien claro qué es lo que estamos buscando y comunicarle a ese usuario y hacerlo parte de ese proceso. Porque eso obviamente a la implementación, unos van a ser quizás más rápidos que otros, pero sí una vez ellos ven que las reuniones, las sugerencias que se dieron son parte ya de la herramienta, eso hace mucho más fácil, ¿verdad?, el que se pueda trabajar con ella. Pero todo el mundo tiene miedo a los cambios. Yo creo que eso es algo, ¿verdad?, innato en el ser humano.
pero está de nosotros, ¿verdad? Trabajarlo, comunicarlo y hacer parte de esas personas, yo creo que es algo que es fundamental para cada proceso que queramos, ¿verdad? Transformar en cualquier área. Yo creo que parte de lo que lo hizo tan desafiante fue la discrepancia que, ¿verdad? Cuando nos empezamos a levantar información y nos dimos cuenta de toda esta variedad de procesos y tenemos a todas estas personas, ¿verdad? Básicamente cómo los complacemos a todos, cómo hacemos un diseño que todos se sientan escuchados, Funcional. que les sea beneficioso a todos los usuarios, pero a la misma vez sea estándar, sea una cosa ideal, ¿verdad? Algo que está añadiendo valor en vez de copiar exactamente el proceso actual que pues efectivamente no estaba funcionando. Y es una buena observación, es una buena observación porque obviamente el Departamento de Seguridad Pública en esta integración trae a todos los negociados y tenemos que estandarizar un proceso que sea para todos, un proceso uniforme y que funcione. Y quizás el estar tanto tiempo trabajando bajo un proceso manual y cambiar a unas nuevas tecnologías, ese proceso sí, quizás fue algo que es un reto para los empleados. Así que es una excelente observación. No, y yo quiero añadir lo que dice Crisia. Crisia dijo algo que yo repetía cuando estábamos analizando en inicio toda la data que estábamos recopilando. Yo no quería que se copiara lo que teníamos. Lo que teníamos no funcionaba, no era efectivo. Así que quizás el temor de los negociados era el decirle que le íbamos a quizás eliminar esta firma o este comunicado, porque nosotros estamos transformando 20, 30, 40 años de proceso manual, que todo el mundo te dice que siempre lo he hecho así, pero dame la oportunidad de hacerlo de otra manera para que veas cuán eficiente puede ser. Así que definitivamente cuando empezamos a trabajar en levantar la data con el equipo de B2A, yo estaba bien clara que lo que teníamos no se podía replicar en el sistema porque no íbamos realmente a hacer nada nuevo, ¿sabes? Y esa es una parte que cuando uno quiere realmente cambiar las cosas, tienes que estudiar lo que tienes que llevar mucho análisis por esas mismas diferencias que entre ellos mismos querían conservar. Ellos querían, ¿verdad? Tienen un sentido de pertenencia bien arraigado los negociados. Pero realmente lo que queríamos y la finalidad con la herramienta es siempre tener esa, maximizar tiempo y tener obviamente una eficiencia en las adquisiciones. Yo creo que ese cambio a las personas que puedan darle la oportunidad a un cambio, los cambios no necesariamente son malos, al contrario, son oportunidades y uno siempre tiene que tratar de verlo de esa forma. Correcto. Y de entrada no negarnos al cambio, sino darle la oportunidad para que, ¿verdad? Es un cambio de mentalidad y sin duda yo creo que es un reto, siempre va a ser un reto hacer ese cambio en ese chip en las personas. Sí, quiero tomar esos dos puntos y ya para introducir el tema de nuestro modelo de cambio, esta dimensión de lo que tiene que pasar con las personas. Y nosotros hemos resumido en nuestro modelo que lo que tiene que pasar son básicamente tres cosas. La gente tiene que saber, y como decía Ana, la importancia de que la gente supiera lo que tenían enfrente, lo que tenía que pasar, qué se espera de ellos, cuál es la visión, hacia dónde queremos llegar, cuál es ese plan. La gente tiene que saber, entender de qué se trata esta transformación. Pero eso no es suficiente. Necesitamos que la gente también pueda atravesar este proceso, que pueda adoptar este cambio. Y esto implica que la gente tenga el conocimiento. Entonces, si estamos utilizando un nuevo sistema tecnológico, la gente tiene que tener la destreza para utilizar este nuevo sistema. Requiere, obviamente, adiestramiento, requiere apoyo de aquellos que son más expertos, requiere tener el tiempo disponible para poder aprender y hacerlo, ¿no? Entonces, la gente ya sabe lo que tiene que hacer, la gente ya tiene las capacidades para hacerlo y las destrezas para hacerlo. Y el último componente, que es, digamos, la tercera pata de este banco, de esta metodología en este caso, que la gente quiera. Si la gente sabe y puede, pero no quiere, no se mueven, no van para ningún lado. Entonces, para asegurarnos que la gente quiera, hay que conectar un poco con el sentido de propósito, el porqué, la importancia de este cambio. Y aun cuando ustedes pueden mostrar los beneficios, mira, vamos a reducir los tiempos, hay mucha resistencia por el simple hecho de que lo vienes haciendo así desde hace mucho tiempo
y el moverte a una nueva forma de hacer las cosas implica poner un montón de energía adicional y la gente se resiste a eso típicamente, ¿no? Entonces, ese sentido de urgencia o las razones profundas del cambio, cuáles son los beneficios que eso trae, no solo para ellos como empleados, sino para el departamento, cada una de las agencias en particular, y sobre todo para la población a la que sirven o la clientela si es una organización privada, ¿no? Entonces, esos tres elementos tienen que ocurrir para que la gente se movilice en el cambio, que la gente sepa, que la gente pueda y que la gente quiera, ¿no? Y las organizaciones pueden mover las palancas para eso. Y esas palancas son las que mencionaba más temprano, que tienen que ver con, que esto es lo que habíamos escrito en el Insight a finales del año pasado, que cuáles son esos músculos que las organizaciones tienen que fortalecer. Bueno, el primero de esos músculos es la comunicación. Y no es comunicación como que, bueno, escuchen lo que va a pasar. No, es un diálogo. Es que la gente se siente escuchada, que es lo que acaban de traer ustedes, que entendamos, que el liderazgo de la organización entienda cuáles son las necesidades que estamos resolviendo. Y muchas veces, desde la altura del liderazgo, a veces hay muchos puntos ciegos y no entienden algunos líderes con las mejores intenciones cuáles son esas realidades que están ocurriendo en la organización. Por eso es importante diálogo, escuchar y entender, ¿no? No solo la comunicación por comunicar unidireccionalmente. Y hay procesos, ¿no? Hay ciclos que se pueden implementar para asegurar que existen esos diálogos. Y no hay que crear foros o instancias nuevas, sino es, bueno, ya tenemos una reunión de equipo todos los lunes o todos los meses tenemos esta reunión de equipo. Bueno, ¿qué tenemos que agregarle en esta reunión para asegurar que estamos obteniendo información que sea útil para el proceso de cambio, ¿no? Entonces, diálogos alrededor de la visión, escuchar a la gente para poder proponer un mejor camino. El segundo componente fundamental son las alianzas, las coaliciones. Y estas coaliciones se forman alrededor de esas visiones compartidas que se crearon a través de los diálogos que acabo de mencionar. Y la importancia de las alianzas es que crean y mantienen un frente único sobre aquello que se quiere movilizar, sobre las decisiones que se han tomado. Y esa primera alianza es la alianza de liderazgo. O sea, si se ha tomado la decisión de transformar el Departamento de Seguridad Pública implementando una tecnología para el proceso de compras, para liberar tiempos, para ser mucho más eficientes, pues si esa es la visión, pues todo el equipo de liderazgo debe compartir esa visión para que permee en el resto de los equipos. Pero hay otras alianzas en la organización. Existen también grupos de empleados que están típicamente muy comprometidos con la organización y con los cambios, con las mejoras. Entonces, identificar a ese grupo de empleados, identificar a esa gente con mejores destrezas en tecnología, por ejemplo, que tienen altísimo compromiso, facilita también la creación de alianzas para empujar el cambio en la dirección que se busca. Y el último componente, que es donde típicamente escucho a las organizaciones fallando, tiene que ver con el compromiso. Pero no es un compromiso donde cada uno se compromete. Bueno, sí, yo me comprometo con lo que hay que hacer con este plan. Es un compromiso basado en un entendimiento del impacto que tiene el cambio. Porque típicamente cuando atravesamos un proceso de cambio hay un incremento en la carga de trabajo, hay un incremento en las responsabilidades, en las demandas. Entonces, comprometerte a ciegas típicamente no es sostenible. Entonces, entendiendo la carga de trabajo adicional o entendiendo el impacto que eso va a tener en nuestro día a día y racionalizando esa carga o ese esfuerzo, es donde podemos hacer un mejor compromiso. Y eso implica decir, bueno, hay que hacer todo esto. Tenemos nuestro día a día normal y en adición tenemos esta carga de trabajo para asegurar que podemos implementar este cambio. ¿Qué hacemos? Porque solamente tenemos el mismo número de personas. O traemos más gente, o traemos consultores, o lo más importante que es, y lo que típicamente recomendamos, que es que se repriorice, se identifiquen cuáles son realmente esas iniciativas o esos elementos del día a día que realmente contribuyen con el proceso de cambio o que son altísimamente relevantes. Y si no lo son, pues hay que ponerlos de lado durante la transición para asegurar que la gente tiene la capacidad de transitar, ¿no? Entonces, no voy a profundizar mucho más en el modelo, sino que más bien me gustaría escuchar y voy a ir haciéndoles algunas preguntas para abordar estos distintos elementos, para darle un poco de vida al modelo y entender cómo esto se experimentó desde la implementación en el DSP. ¿Sí? Vamos con el primer músculo, el primer componente, que es el de comunicación o el de los diálogos. Y
ya habías comentado un poco, ya Big Mari y Ana ya habían comentado un poco sobre esto, pero me gustaría profundizar en cuanto a la visión. ¿Era clara la visión para todo el mundo en los distintos negociados? Cuéntenos un poquito sobre eso. Bueno, yo sí comienzo, ¿verdad? Yo en mi parte que, ¿verdad? Ya veníamos integrando, ¿verdad? Y esa parte de gerencia de proyecto para que el proyecto llegue a su fin. No todo el mundo tenía la visión, sin duda alguna, al contrario, no tenían la visión. Eso es parte de poder comunicar ese camino hacia dónde vamos y cuál es la meta. Entonces, eso es un proyecto de por sí, ¿no? Poder hacerlos ver ¿verdad? Que para que ellos también tengan la visión, porque en la medida en que ellos tengan la visión y vean los beneficios, vamos todos a trabajar hacia el mismo, ¿verdad? Hacia la meta final, hacia el mismo fin. ¿Y qué se hizo para ajustar eso? ¿Qué se hizo para asegurar que la visión era compartida por todos, o por lo menos todo el mundo la conociera? Yo creo que las primeras cosas fue, sí, presentarles el proyecto y en verdad estar con ellos para que lo entendieran, porque de nada sirve que se presente un proyecto y si no lo entienden, bueno, pues estar con ellos, las dudas que haya que hacer, si hay que aclararlas 20 veces, las veces que sea necesario se van a aclarar para que el personal pueda tenerlo claro de hacia dónde vamos. Y una vez lo tengan claro, y ya van probando, acompañarlos en el proceso, porque no se pueden sentir solos en el proceso. Tiene que ser un grupo, tenemos que darnos la mano e ir en el proceso, y en la medida en que pase eso, se ven los beneficios, ya tienen la mente clara y estamos acompañándonos, pues sin duda alguna vamos ¿verdad? Se hace el compromiso y se llega. Lo reciben mejor. Cuando hablas de ese acompañamiento, ¿cómo se veía ese acompañamiento? Bueno, básicamente en el uso de la herramienta, ¿verdad? Cuando ya el personal comienza a hacer esas pruebas, las dudas, las típicas dudas. Es que no sé hacerlo, pues obviamente estamos acostumbrados a hacerlo en papel, pero es que no sé a dónde tengo que ir, pero ¿y cómo es? Ese proceso de utilizar la herramienta, de saber a dónde tengo que ir, qué es lo que tengo que marcar, o hacia dónde va ese, una vez yo le doy al botón, ¿qué es lo que pasa? ¿Hacia dónde va? Es que se me olvidó todo ese proceso, esas dudas que surgen en el proceso, porque a lo mejor le damos adiestramiento, pero se te olvidó. Entonces ahí vienen esos videitos adicionales que se hacen para que el personal, pues espérate, que hicieron un videíto, vamos a verlo, y entonces vamos con ese proceso de acompañarlos, es que puedan levantar el teléfono y decir, oye Ana, tengo una duda referente, y que eso se conteste. Todo eso es parte del acompañamiento y es necesario para que el proyecto salga. Sí, en mi opinión, parte del éxito de la comunicación como tal es que ustedes se enfocaban en comunicar lo que el público, ¿verdad? O los usuarios estaban solicitando les comunicaran, ¿verdad? O sea, en llevar los mensajes adecuados para hacerlos entender. Tenemos una duda puntual, ¿verdad? Y nos hemos notado que es una duda colectiva, pues vamos a crear algún tipo de SOP, vamos a crear un video, vamos a, ¿verdad? Hacer distintos tipos de comunicaciones para atender a todas estas dudas que, ¿verdad? Hemos ido recopilando a través del proceso. Yo coincido con Ana, el éxito de todo cambio es incluirlos, no dejarlos solos en ningún momento, que esa persona sienta que si hay una duda, no porque esté la herramienta nos vamos a desligar nosotros, ¿verdad? De la parte de ese apoyo. Así que eso ha sido bien importante con cada uno de los negociados, el que ellos sepan que vamos a estar ahí, que si hay alguna duda, incluso yo cuando he tenido la oportunidad de dar adiestramiento, le hacía claro que era un piloto, que cualquier mejora que quizá nosotros no hayamos podido ver y que se nos pasó, que nos las dejaran saber para, obviamente eso es una herramienta de ellos, que lo que buscamos en todo momento era el mensaje, transmitirles ese mensaje, que era facilitarles siempre ese proceso a ellos, así que no estábamos cerrando ninguna puerta de que no podían haber, ¿verdad? Más cambios, sino que siempre vamos a estar en constante evolución de esa herramienta. Así que eso es bien importante. Esa parte que dice Ana de que ellos se sientan apoyados es la parte que yo creo que ha sido fundamental para ellos hacer el proyecto también parte de ellos. Y obviamente utilizarlo, analizarlo, traer cualquier, ¿verdad? O levantar cualquier bandera que nosotras tengamos que, ¿verdad? Que mirar, repasar y ir otra vez a esos flujogramas. Buen punto y gracias por mencionarlo, Big Mari. Excelente punto el que traes, porque
en la medida ¿verdad? El usuario, el empleado se escucha y tiene la oportunidad de ventilar o decir, oh, esto aquí no es cómodo, o esto aquí se puede mejorar de esta manera, y que ¿verdad? Esa gerencia pues puede escucharlo, pues sin duda alguna eso es importante, porque se sienten incluidos, se sienten escuchados y a fin de cuentas es mejorar. Así que sin duda alguna eso es importante, muy importante. Muchísimas gracias. Escucho varias cosas. Apalancándome en el comentario de Crisia, entiendo que había como una capacidad de responder a la necesidad que se iba identificando. Entonces, si habían algunas preguntas o algunas, digamos, dudas con respecto a alguna parte del proceso, generaban videos para disponibilizarlos para la gente. Entiendo que hubo un acompañamiento muy cercano en el uso de la herramienta, de tal manera que si habían preguntas, la gente sus preguntas se sintieran escuchadas. Y eso es como muy distinto a enviar una comunicación por email y hacer un entrenamiento, un adiestramiento, ¿no? Es como estar mucho más cerca. Y de nuevo, retomando este elemento del que estamos hablando, que es de generar diálogos. Y los diálogos, de nuevo, pueden ser tal cual como lo acaban de describir ustedes, en el 1 a 1, pero también hay diálogos cuando enviamos una encuesta y recogemos información de la gente de cómo nos está yendo con este proceso de adopción, cuáles son las necesidades que tienen, o de repente si hacemos town halls para comunicar a la gente, pero también para escuchar las preguntas que ellos pueden traer sobre el proceso de adopción. Otra pregunta, ¿hubo en algún momento, intencionalmente o no, un planteamiento sobre el sentido de urgencia, de las razones por las que nos tenemos que mover rápidamente a un sistema digital? Cuéntenme un poco sobre eso. Definitivamente, claro. Y yo creo que yo, en la gestión mía para dirigir, ¿verdad?, el departamento, no solamente movernos porque estamos, ¿verdad?, retrasados quizá en la modernización de X proceso. Seguridad pública y todo lo que conforma el departamento requiere realmente que nosotros podamos con un botón poder tener información que no la tenía. O sea, el sentido de urgencia para nosotros poder trabajar las adquisiciones ameritaba el trabajo que se hizo y 1000 cosas adicionales que podemos hacer para llevarlo a un nivel óptimo. Así que sí, ¿sabes? Yo entiendo que no solamente el departamento tuvo esa oportunidad, creo que se debe repensar, no solamente en el gobierno, en toda área que nosotros busquemos eficiencia, debemos de priorizar qué queremos, cuál es nuestro fin. Y obviamente yo como directora tengo claro que mi gestión es apoyar la operación, así que el sentido de urgencia de nosotros poder estar y contar con un sistema que nos dé comunicación, certeza de cómo están las peticiones en cada uno de esos negociados, para mí era indispensable esta gestión que hemos hecho. Y voy a comentar también algo, o sea, si uno hace unos pasos, ¿verdad?, para lograr la meta. Si nos sentamos a esperar ¿verdad?, sentirnos completamente satisfechos, no lo vamos a hacer. O sea, nunca va a haber ese grado de satisfacción de decir, este es el momento, ahora sí. No, uno tiene que hacer los pasos que hay que hacer y lanzarse para que en la medida en que vamos ejecutando, pues se van ajustando. Y ciertamente algo de la herramienta que hay que decir que facilita que sea mucho más fácil es que es una herramienta simple. Y en la medida en que sea una herramienta simple, pues facilita que el usuario pueda adaptarse mucho más rápido a ella, entenderla y seguir hacia allá. Hay que atreverse a hacerlo, hay que atreverse a usarla, no hay un tiempo perfecto. Tú quieres cambio, tienes que empezar, tienes que tener, ¿verdad?, como yo digo, unos ambientes controlados, pero tienes que, para ver si lo que hemos hecho, lo que hemos analizado y lo que ya va a ser, ¿verdad?, esa implementación funciona, tienes que decir, ok, comenzamos. Porque aún meses después puede haber, analizando las transacciones, podemos encontrar muchísimas mejoras, podemos entender eso mejor, pero nunca va a haber un tiempo perfecto. Si ya estamos básicamente en un 90%, hay que lanzarnos y comenzar entonces a ver si ese análisis y ese trabajo previo que hay detrás de lo que la gente ve en una pantalla realmente tiene sentido. Claro, y ahí creo que estás dando en el clavo,
si bien, claro, uno no puede controlar todas las variables y tenerlo todo previsto, digamos, desde la planificación, sí hay algunos mecanismos que te permiten medir cuán lista está la organización, ¿no? Si ya se hicieron los adiestramientos, o el nivel de entendimiento del uso de la herramienta, y todas las otras condiciones varían mucho dependiendo del tipo de cambio, pero cuando dices 90%, bueno, ya nos aseguramos de que todo esto que es imprescindible está implementado, los indicadores muestran que ya estamos donde tenemos que estar, ya no hay más nada que hacer. Es decir, un día más de planificación o un día más de preparación quizás no nos va a agregar mucho más valor. Y hay un elemento también de ir aprendiendo en el camino. Eso me lleva al siguiente punto, que tiene que ver con las coaliciones, las alianzas, ¿no? Y en esas alianzas típicamente tenemos y voy a utilizar un poco tu ejemplo para aclararlo. Ustedes, lo que escucho, Big Mari, es que arrancaron por áreas pequeñas, ¿no? No todo el mundo al mismo tiempo, sino que fueron piloteando. Correcto. Y eso implica que cada piloto o el propósito de un piloto es aprender. Correcto. Por lo tanto, yo me imaginaría que hubo aprendizajes desde una primera implementación, el primer grupo que es donde se implementó, al siguiente grupo, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de identificación de esos aprendizajes, de buenas prácticas, y sobre todo de compartir esos aprendizajes de buenas prácticas para los siguientes grupos? Esos rookies, esos que estrenaron la herramienta, teníamos nosotros la oportunidad de nosotros ver dónde podíamos decirle al peticionario: tienes que fortalecer esta área, y este es el ejemplo de este negociado, y se lo hacíamos también saber al negociado. Yo se lo decía: mira, esta persona está justificando súper bien, porque lo que buscamos es eficiencia y, ¿verdad?, avanzar en esa adquisición, pero no podemos dejar, ¿verdad?, y unos criterios básicos y unas explicaciones, por decirlo de una manera, que tienen que estar de una manera robusta. Así que todo lo que nosotros veíamos de ese primer grupo, que era bueno, que lo estaban haciendo correctamente, lo que hacíamos era divulgarlo, dejárselo saber a ellos para motivarlo, porque esa es una parte importante también. Cuando vemos algo bueno que tú estás trayendo y que estás utilizando correctamente, tengo que motivarlos a que ellos se den cuenta: oye, esto es nuevo, pero lo estamos haciendo bien, y utilizarlos de ejemplo para que otros se motiven a hacerlo igual. Obviamente nos beneficia a todos, no solamente a mí como directora. Ellos van a tener su compra clara, ACG va a poder adquirir lo que realmente se necesita. Así que es aprendizaje constante. Yo diría que aparte de la comunicación, es dejarles saber a ellos dónde están fortalecidos, cómo podemos ayudarlos, ¿verdad?, a reforzar esas áreas, porque el área de compra tiene una diversidad y gamas de licitaciones que quizás la gente se siente perdida, y es un constante aprendizaje y un constante apoyarlos para que todo, ¿verdad?, vaya fluyendo bien, porque esto ha sido meses del uso de la herramienta, y yo creo que ha sido verdaderamente un éxito. Ellos lo han podido ver. Siempre vamos a poder mejorar, al igual que siempre las personas, como yo siempre digo, van a requerir que la transacción o el equipo que solicite lo quieren ya, de ahora. Pero yo creo que el que ellos vean que el equipo de trabajo y la gerencia está encaminada y enfocada a hacerle la vida fácil al usuario, a modernizarnos, a tener agilidad, yo creo que vamos a seguir teniendo, ¿verdad?, hasta ahora el éxito que hemos tenido con la herramienta. Entiendo. Entonces, digamos que en cuanto a alianzas o a estas coaliciones, estos pequeños grupos con los que fueron piloteando, donde se implementaba, se sacaban aprendizajes, y tú mencionas algo bien interesante, que no es solo las lecciones aprendidas por los errores, sino las lecciones aprendidas también por aquello que se hizo bien, servía para otros equipos. Ustedes se llevaban ese aprendizaje para otros grupos, pero también servía para motivar al equipo y dejarles saber: bueno, esto está saliendo bien, este descubrimiento fue positivo para acelerar el proceso de adopción, etcétera, ¿no? Entonces, sí, esa idea de estas coaliciones y el saber que hay un grupo que está siendo el pionero y que de ahí van a salir aprendizajes para el otro, también es un elemento como bien motivacional. Quería tocar brevemente el tema de la colaboración. ¿Dónde vieron ustedes más colaboración en este proceso de adopción entre equipos? Probablemente equipos de una misma área, o si hubo colaboración entre equipos de distintas áreas. ¿Cómo se dio eso? Hubo colaboración
en todas las áreas. Por ejemplo, no solamente entre el mismo componente de empleados, sino también entre negociados. Pero no solamente eso, es que nosotros en el departamento ya estábamos trabajando un proceso de evaluación interno, de procesos internos, y era un grupo completamente aparte. Entonces, como la colaboración entre un grupo que no tiene nada que ver con lo que es la implementación del sistema Jedi 2.0 al interior del departamento, con este otro grupo que está mirando procesos, como ambos lograron alinearse y mover el proyecto, ¿verdad? Porque en cierta manera iba un poco a la par entre proceso y digitalización, así que yo creo que eso fue magia. Sí. Sin duda alguna fue magia, como ambos proyectos completamente diferentes se unen y reman hacia el mismo frente, y como ese mismo proyecto en colaborativo, dos grupos completamente diferentes van y escalan interagencialmente. Correcto. Sin duda alguna hubo magia. Yo creo que aquí la pregunta natural es cómo lograron balancear el trabajo, la operación del día a día con el trabajo adicional de la implementación, porque hay que hacer adiestramientos, hay que tener conversaciones. ¿Cómo se logró balancear eso? Y si no se logró balancear en algún momento, que también pasa, ¿cómo se manejó? ¿Verdad? En lo que corresponde a ese equipo gerencial que estaba trabajando en la implementación, ese paso de que tener la visión clara ayuda a saber que cuando lleguemos allí, ¿verdad? Va a ser el proceso mucho más sencillo, así que eso ya en cierta manera te da ese compromiso de decir quiero llegar hacia allá, y que los empleados o que ese grupo que está en el diario, ¿verdad?, haciendo esa implementación, tomando el adiestramiento, también puedan ver hacia dónde vamos, y una vez ya van en la prueba, ven el beneficio, hace que automáticamente hagas ese chip y comprometes, te arraigas al producto y vas entonces hacia esa meta final. Yo entiendo que sí fue fundamental para que ¿verdad?, tuviéramos ese compromiso entre todos para llegar a esa meta. Yo creo que, ¿verdad?, abundando lo que tú dices, las gestiones, por lo menos en mi caso, yo obviamente dirigiendo el departamento, el proyecto, la palabra compromiso en eso tiene que ser más allá de ir a una reunión. Realmente a veces teníamos conversaciones luego de horas laborables, trabajando. O sea, ese compromiso tiene que ser real, tú tienes que tener esa convicción de lo que tú quieres lograr con el proyecto. Y no puede ser un compromiso de, pues yo me voy y hasta aquí lo dejo. Hay días que requieren mucho más, ¿verdad?, de tu horario regular de trabajo. Así que en mi caso, realmente si donde me necesitaban yo tenía que estar y tenía que trabajar un sábado o un poquito más tarde o llamar a Ana cuando saliera, tenemos que hacerlo, ¿sabes? No podemos pretender que hayan cambios sin realmente no comprometerte a hacer tuyo el proyecto. Sí hubo sus quejas de que era más trabajo, como se mencionaba, sí, pero cuando tú estás claro, como dice Ana, dónde tú quieres llegar y tú haces parte al personal en el momento donde hay esa carga de trabajo, porque la hay por la urgencia de que las peticiones tienen que salir ya, y la gente quizá no entiende todo lo que uno trastoca o todo lo que hay detrás de este tipo de proyectos. Tienes que traer a la mesa al personal, darle las ventajas, que quizás no va a ser tan rápido como ellos lo esperan, pero no puedes perder que esa persona que está ahí, que es un recurso que te da un valor a ese proyecto, lo perdamos. Así que es ese compromiso de nosotros darle horas extras, seguir explicando, traer ese control, pero no, las cosas no se hacen, ¿verdad?, 1 o 2 días. Hay que estar claro en que la meta requiere, ¿verdad?, ese compromiso, esas horas extras, ese tiempo, ¿verdad?, adicional. Y cuando uno empieza a ver esos frutos, realmente no hay satisfacción, yo creo que más grande, que después de tanto trabajo, trabajar con la gente, cuando tú lo ves, eso yo creo que es el incentivo, ese motor que te va a seguir haciendo, ¿verdad?, gestionando
diversos cambios, ¿verdad? Y esa es la palabra que se va a repetir aquí mucho, porque realmente para nosotros ha sido algo fundamental. Así que compromiso debe estar bien claro en cada una de esas personas que es parte, en cada cosa que nosotros vayamos a trabajar. Sí, y yo voy un poco a resumir también, para llegar, ¿verdad?, a ese cambio, el compromiso en el departamento, ¿verdad? El secretario de Seguridad Pública tiene la visión clara de lo que necesita el departamento para llegar a ese, ¿verdad?, ese nivel de tecnología, de esa vanguardia, esa transformación que requiere los primeros respondedores ¿verdad?, de Puerto Rico. Así que el señor Alexis Torres tiene la visión clara de ese cambio que se necesita, así que tiene un compromiso para llegar hacia allí. Eso es una prioridad, así que a nivel gerencial es bien importante que, ¿verdad?, que cada jefe de agencia o ese personal gerencial lo tenga claro y tenga el compromiso para llegar, porque una vez esté ese apoyo, lo demás es mucho más fácil para ¿verdad?, continuar con el proceso. Más allá de lo que han hablado de darles reconocimiento, ¿qué otros mecanismos se implementaron, si alguno? Bueno, yo te podría decir que en las reuniones que tuvimos con el otro equipo gerencial que nos apoyaba a medir la parte de los procesos internos, yo creo que en esas reuniones que le llamamos la oficina de transformación, que ahora quedó instaurada, ¿verdad?, en el Departamento de Seguridad Pública, ya ahora este proyecto dio paso, ¿verdad? Ambos proyectos dieron paso a que nosotros creáramos y dejáramos establecido, ¿verdad?, una oficina de transformación para ver qué otras cosas nosotros podemos llevar al nivel de lo que ya hicimos con adquisiciones. Así que en esa reunión semanal de transformación, yo creo que el mostrarle a la gente en el día a día, uno no se detiene a analizar lo que está haciendo o a autoevaluarse. Y en esas reuniones, nosotros con el otro equipo que nos apoya, ¿verdad?, de consultoría, pudimos tener un retrato de cuánto eran los retrasos, la dilación de procesos, y ellos mismos se sorprendían de ver dónde queríamos dirigirnos y de lo que estábamos saliendo. Cuando la gente veía eso de otra manera, no seguir diciéndole de la misma manera que las cosas se tardan, no, sino que ese trabajo de análisis pudo traer en números cuánto se tarda una solicitud sencilla. Yo creo que eso fue el motor, porque realmente yo tengo que decir, el departamento cuenta con unos empleados sumamente comprometidos, con unos empleados que dan la milla extra. O sea, esto no solamente nosotras, el secretario, tengo que decir que nos dio, ¿verdad?, esa libertad, nos dio esa confianza de nosotras poder liderar el proyecto, al igual que, ¿verdad?, la ASG, ¿sabe? Hemos tenido ese apoyo y por eso hoy el resultado. Pero yo creo que más que las comunicaciones, los adiestramientos, es mostrarle a la persona de dónde está saliendo. O sea, realmente, qué es lo que está afectando la organización y hacia dónde vamos. Cuando tú lo muestras claro, yo creo que eso va a ser la persona que está comprometida y que realmente está insertada a transformar las cosas, es la mayor motivación que tenemos, hacer las cosas distintas. Sí, y estás tocando un tema importantísimo, disculpa que te interrumpa, ya te doy la palabra, Ana. Y muchas veces algunas personas en organizaciones ven el tema de manejo de cambio como un tema solamente de gente y de relaciones humanas, y no solo eso. Hay un elemento importantísimo de medición, el elemento duro del manejo de cambio es medir, es entender el impacto de ese esfuerzo, bueno, cómo se está viendo sobre todo en los resultados del negocio. Correcto. No podemos, el manejo de cambio no solamente para asegurar que la gente adopta, es para asegurar que hay un impacto en el negocio, en esa adopción, por ejemplo, de esta nueva herramienta, ¿no? Y que o el cliente o el ciudadano percibe al final el beneficio de haber transitado esto, ¿no? Entonces, lo que estoy escuchando es que el mostrarle a los equipos los resultados del esfuerzo que estaban poniendo era ya en sí mismo un estímulo para que ellos siguieran trabajando, ¿no? Definitivamente. Ana, ¿qué nos ibas a compartir? Voy a comentar
que, como comentó Big Mari, nosotros dejamos instituido en el departamento, está oficialmente la Oficina de Transformación y Gerencia de Proyectos, así que, ¿verdad? Con estos dos proyectos que se unieron, queda la oficina como tal en el departamento y se hacen reuniones semanales, y en esas reuniones semanales se dialoga sobre cómo vamos con esa métrica, con esos KPI o con eso, ¿verdad? Esa medición para ver cómo vamos mejorando, o si por alguna razón no hemos mejorado, pues cómo podemos ajustar las cosas ¿verdad? Hacia dónde vamos. Hay que medir para poder corregir, porque si no medimos no vamos a poder corregir ¿verdad? Y llegar a la meta. Es sin duda alguna un paso fundamental. Adicional a eso, todos en conjunto, nosotros en la Oficina de Transformación estamos llevando unos desarrollos de capacidades, diferentes tipos de talleres que ayudan a que todo esto, ¿verdad? sea parte del trabajo diario de todos, y que podamos ¿verdad? Continuar en el diario con esa medición y poder entonces encaminarnos para llegar al fin. Es un cambio de cultura. Es un cambio de cultura, sí, es para que quede en el ADN. Esa era la palabra que quería decir. Eso tiene que quedarse en el ADN, y en la medida en que uno lo entiende, uno ve los resultados, se queda en el ADN, ya todo lo quieres seguir hasta en tus proyectos personales. En la medida en que tú te puedes planificar bien y medir, y pues es perfecto para uno llegar a las metas que uno quiere. De acuerdo. Espectacular. Muchísimas gracias por eso. Ya para cerrar, les quiero preguntar a cada una, sabiendo lo que saben hoy, ¿qué hubieran hecho diferente sobre, digamos, dentro del ámbito del manejo del cambio? ¿Qué hubiesen hecho diferente para hacer este cambio, para que hubiese sido mejor? No haberlo hecho antes. No, sí. No haberlo hecho antes, sin duda alguna, y no haberlo hecho antes con otras áreas también. Creo que ¿verdad? Es parte importante. Se necesitan estos cambios. Puerto Rico necesita estos cambios. Necesitamos hacer una evaluación de nuestros procesos internos en las agencias, procesos que quizás hace unos 50 años atrás funcionaron, 40, 30 años atrás, hoy día ya no funcionan. Tenemos que empoderarnos y mirar esos procesos internos que están llevando las agencias para poder entonces llevar hacia el cambio que todos esperamos, para darle el servicio que el pueblo requiere y merece. Yo creo que hemos trabajado con profesionales de primer orden, y creo que vienen muchas cosas buenas a raíz de esta semillita que ya nosotros pusimos aquí con este proyecto. Sí, yo creo que una última recomendación es que las agencias tienen que ese personal, darle la oportunidad, que ya que son los que están día a día en las oficinas moviendo la rueda, ¿verdad? Denle la oportunidad de incluirlos para que esa magia se dé, esos cambios y esa transformación. Hay muchos avances en el mundo va bien rápido, y bueno, hacia eso vamos, en la medida en que ese grupo que está todo en ese día a día pueda traer también un poco de yo vi esto, o puedo aportar esto, y cómo todos, ¿verdad? pueden pues traer sus perspectivas, hacen grandes proyectos. Sí. Así que creo que eso también es parte de que sea un beneficio, en la medida en que se unen diferentes, ¿verdad? Personas, se escuchan y se trabajan. Bueno, pues hace que haya magia también. Que funcione. Definitivo. Crisia, ¿algún aprendizaje que quieras compartir antes de cerrar y despedirnos hoy? El proyecto quizás se dio en un momento, como mencionabas ahorita, Big Mari, que, ¿verdad? Que te pusieron en una posición de, ok, pues es ahora o nunca. Porque si no, uno está en un piloto automático, ¿verdad? Atendiendo las necesidades diarias y que no se caiga el kiosco. Sí, así que básicamente es como que, ok, pues vamos a hacer esto, pero, ¿verdad? Como Paul también mencionaba anteriormente, hay que repriorizar o ver cómo entonces vamos a sacarle nuestro tiempo para hacer el proyecto y hacerlo bien. Y entonces, pensando en lecciones aprendidas, creo que quizás entonces es que tú te nos hubieses unido un poquito antes, ¿verdad? O sea, porque entiendo que tú tienes, ¿verdad?, todas las compras del departamento y estás manejando a todo tu personal, estás manejando la operación, y en esencia, cuando se inserta Ana, entiendo que fue que, ok, pues
¿qué necesitamos? No, Vamos a mover las Yo tengo palancas. que decir, y ella sabe que yo, por eso me la llevé a otro sitio. Ella estará, ¿verdad?, conmigo. Yo tengo que agradecerle a Ana su compromiso. Yo se lo he dicho a ella, pero lo digo, ¿sabes? Y la persona que me la recomendó me dijo, mírate, ¿tú crees? Yo le dije, pues perfecto. Pero Ana entiende el proyecto porque Ana era peticionaria. ¿Sabes? Yo siempre digo, cuando Ana llegó a mi oficina, que yo le explicara cómo era el proceso de compra, ella salió aterrorizada antes de poder digitalizar. Y yo tengo que agradecerle porque, o sea, está pendiente, obviamente hace que las cosas empujen, que sucedan, porque obviamente yo puedo estar en una reunión de transformación, pero quizás tengo otra reunión con la parte de presupuesto, otras cosas en la administración. Es mucho, ¿verdad?, en el plato, pero yo, donde quiera que lo diga, uno tiene que ser agradecido, ¿verdad? Y yo en eso siempre lo digo, ¿sabes? Ella creyó en el proyecto, sumamente comprometida, todo lo consultábamos y yo creo que desde el inicio hubiera sido lo óptimo, pero qué bueno que llegó. Creo que ha sido espectacular este cierre con agradecimientos y todo. Yo también les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy a las 3 y a todo el equipo de producción. Y con esto nos despedimos. Hasta la próxima. B2A Talks.